Carlos, buenos días. Muchas gracias por atender nuestra invitación y concedernos un espacio para entrevistarte con relación a este tema interesante e importante para las ciudades en crecimiento como Morelia, que es la calidad del aire. En su momento, tú fuiste en el periodo 2012-2015 director de protección al medio ambiente en el Ayuntamiento de Morelia. Esto, entiendo, te permitió estar muy de cerca de la operación, el funcionamiento y el registro de la única estación de monitoreo atmosférico que existía entonces aquí en la ciudad. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué se monitoreaba? ¿Cómo se monitoreaba? ¿Y cuáles eran, de alguna manera, los registros que se obtenían? Sí, antes que nada, muchas gracias, Nicolás, un placer estar con ustedes. Mucho éxito también en esta nueva empresa que estás llevando a cabo, me da mucho gusto. Y bueno, efectivamente nosotros estuvimos en la administración del periodo que ya mencionaste y efectivamente lo que nosotros hacíamos fue llevar a cabo lo estipulado en un convenio que se signó entre gobierno del estado y gobierno municipal en esa época, en la cual se mencionaba las responsabilidades y atribuciones que tenía cada institución. En este caso, gobierno del estado era quien atribuía los equipos, era el dueño de dicha infraestructura, y gobierno municipal ponía los recursos para la operación, tanto humanos como materiales, para la operación de dicha caseta de monitoreo, que efectivamente está situada incluso al día de hoy en la azotea de Palacio Municipal. ¿Qué medíamos? Nosotros lo que se estaba midiendo en esa época eran básicamente monóxido de carbono, concentración de monóxido de carbono en aire, concentración de dióxido de azufre en aire, partículas de óxido de nitrógeno, o sea, nitritos, nitratos, partículas NOx, que se llama, sí. Y ozono y partículas o polvos, por decirlo así, con diámetros superiores a 10 micras de tamaño. Para el auditorio que no está familiarizado con estos términos un poco técnicos, una micra es la millonésima parte de un metro o una milésima parte de un milímetro. Ahora, de estos contaminantes que se monitoreaban en la única estación que existía en ese entonces, ¿el reporte era procesado a través de la Dirección de Protección al Medio Ambiente, sí, o intervenía la Universidad de Michoacán en algún aspecto? No. ¿Y este reporte era lo suficientemente, digamos, en términos de cobertura, lo suficientemente consistente como para dar un panorama medianamente preciso de la calidad del aire, o en su momento se valoró por parte de las autoridades competentes que era necesario ampliar la cantidad de unidades de monitoreo? Sí, bueno, tanto antes del periodo en el cual yo estuve como durante el periodo, y como estoy seguro que en este periodo también se está llevando a cabo, todos los reportes cumplen con las normativas federales del Instituto Nacional de Ecología y ahora de Cambio Climático también. De hecho, dichos reportes y dichos valores se transmiten a Ciudad de México en tiempo real y están en el sistema, es decir, exactamente. Los equipos, al menos te repito, en el ayuntamiento, eran calibrados por gente certificada con un rigor y una periodicidad que marca la propia norma, para dar certidumbre de que lo que estábamos midiendo probablemente, claro que era insuficiente. De hecho creo que a mí me gustaría tocar un poquito más adelante ese punto, que ya se solventó, que estamos tratando de solventar, se amplió. Y lo que tú dices después en la segunda parte de tu pregunta de que si es suficiente o no, que es una muy buena pregunta, porque las casetas de monitoreo tienen un radio de impacto o un radio de certidumbre o de validez de esos valores. Nosotros, al tener esa caseta de monitoreo en Palacio Municipal, es decir, en el centro de la ciudad, evidentemente teníamos un radio de influencia
pues aledaño a esa zona, normalmente es de aproximadamente 4 kilómetros de diámetro, donde tienes un impacto de cierta certidumbre de que lo que está leyendo ese sitio en esas zonas refleja es las válido. condiciones Exactamente. en ese perímetro. Totalmente de acuerdo. Lo cual obligaba a generar pues, mayores unidades de monitoreo para ampliar precisamente la realidad o para conocer la realidad de Morelia, porque realmente lo único que estábamos midiendo era la realidad de un punto, de una zona, digamos, del centro que histórico, es la zona se me centro. antoja pensar, Exactamente. ¿No? Aquí me permití, para efectos de la entrevista, presentar, este es un reporte que está de acceso público, es del mes de noviembre de 2015, y si tú te das cuenta en los demás reportes, índices de que tú vas a ver en estos informes, todo está en verde. El verde para el auditorio es de que está bien, naranja regular, amarillo regular, naranja mal y rojo ya está muy mal. Esto no pasaba en ninguno de los otros contaminantes que se leían en la caseta de Morelia hasta que se empezó a medir el PM2.5. ¿Qué necesitamos? Verifiquemos los vehículos. Además, bajo esta nueva perspectiva que tú acabas de mencionar de Ciudad de México, en la cual pues, lo que queremos es transitar libremente, como es nuestro derecho, además como mexicanos, y también entiendo que bueno, está el derecho a la salud, que también tenemos todos, bueno, pues ejerzámoslo, ese derecho, y verifiquemos nuestros vehículos. Yo creo que bajo este esquema donde ya tenemos presencia a ciertas horas del día de altas concentraciones que ya ponen en riesgo la salud, bueno, pues tomemos cartas en el asunto. El primer paso es una verificación. Tú sabes que el 1 de julio es la fecha que ha establecido la Autoridad Federal de Medio Ambiente para emitir la nueva normatividad en cuanto a verificación vehicular. Seguramente establecerá restricciones mayores, parámetros más estrictos, y ahí la gran pregunta, y la dejamos al aire para todos ustedes, amigos y amigas, es si en ese entonces, en ese momento, la verificación vehicular, la poca que se hace aquí en Michoacán y que hasta hace unos cuantos meses tenía validez y reconocimiento en la zona metropolitana del Valle de México, ya con nuestras nuevas disposiciones y nuevos mecanismos y métodos para verificar las unidades, quizá seguramente no la tendrá, y pues entonces volveremos a tener que considerar que para entrar al Distrito Federal con placas de Michoacán o entras antes de las 5 de la mañana o entras después de las 11, con lo que la incomodidad que esto puede generar y con toda la alteración que puede traer en términos pues de aquellas actividades que los michoacanos y los morelanos usualmente tenemos que hacer en la Ciudad de México. Carlos, pues muchas gracias, te agradezco mucho el espacio y estamos a tus órdenes en Agenda Urbana. Muchas gracias, amigos y amigos, continuamos en Agenda Urbana. Hasta luego.